Pues quisiera recordar cómo empezó todo, ¿no? Estamos viviendo una revolución que está cambiando la educación, está cambiando nuestra manera de comunicar, pero también de informarnos y de aprender. Y bueno, pues vamos a recordar cómo empezó todo. Vamos allá. La pesadilla empezó a las 10 de la mañana del 31 de diciembre, momento en el que una inteligencia artificial de la compañía canadiense Blue Dot advirtió a todas las agencias mundiales sobre una emergencia sanitaria. Acababa de detectar 27 casos de neumonía por causa desconocida y todos los contagiados eran vendedores de un mercado local que compartían una patología muy similar. Y no fue una casualidad, dado que esta tecnología analiza con Big Data herramientas para el análisis de datos masivos, millones de noticias en más de 60 idiomas, bajo el objetivo de monitorizar la propagación de enfermedades infecciosas. Y fue así como esta tecnología analizó en tiempo real la llegada de una enfermedad que era potencialmente peligrosa para la humanidad y lo hizo con 6 meses de antelación y no fue la primera vez, lo hizo con 1 mes de antelación y no fue la primera vez, dado que esta misma tecnología ya nos avisó en 2016 de la llegada del virus del Zika desde Brasil y lo hizo, ahí sí, con 6 meses de antelación. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que pasó? Que nos avisó el día 30 de diciembre, a las 10 de la mañana. Nos avisó con 1 mes de antelación respecto al momento en el que la Organización Mundial de la Salud nos anunció la llegada de la pandemia. Una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasó? Que no lo vimos con suficiente rapidez y al final se nos ha venido el mundo encima. Y nos encontramos en ese momento, ¿verdad? Nos hemos encontrado con una pandemia que llegó sin avisar, que nos cogió a todos completamente desprevenidos y que para luchar contra la propagación de la enfermedad hizo que nos tuviéramos que digitalizar. Y se digitalizó nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar y nuestra manera de comunicarnos. Y algunos se preguntan, ¿y tiene esto marcha atrás? ¿Tiene sentido seguir avanzando en este campo? Claro, ¿y qué es lo que nos decía siempre Stephen Hawking? A él le encantaba decir respecto a esta pregunta: si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros tenemos que entender cómo está funcionando todo esto para saber hasta qué punto nos tenemos que adaptar en la manera de educar y de comunicar para adaptarnos a estos nuevos tiempos. Y nos preguntamos, claro, ahora nos están hablando del metaverso y las clases en el metaverso. Nos hablaban de la educación a distancia, pero nos dicen que tenemos que utilizar herramientas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Hasta qué punto me tengo que adaptar? Y la cuestión es, ¿y si se lo preguntamos a la tecnología? Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a preguntarle a la tecnología cuáles son las nuevas claves de la comunicación. ¿Cuáles son? Porque si al final la tecnología es la que lo está cambiando todo, lo que tenemos que hacer es preguntárselo a ella. De manera que, para empezar, quisiera preguntárselo a la gamificación. El uso de técnicas de ocio en espacios que no lo son. ¿Tiene sentido en este nuevo momento en el que nos encontramos aplicar estas técnicas y tecnologías a la hora de formar e informar, a la hora de comunicarnos con nuestros alumnos? Y para responder, lo que quisiera hacer sería recordar cómo surgió y cómo se expandió esta moda de la gamificación, que cada vez está dejando más de ser una moda, ser una necesidad. ¿Cómo se expandió la gamificación? Año 2000. El ejército de los Estados Unidos tenía un problema gravísimo. No encontraban reclutas.
Un problema que, por cierto, hoy tienen muchísimas empresas. ¿Y qué es lo que hizo? Se gastó muchísimo dinero para resolver un problema así en una campaña de marketing. Un desastre. No funcionó. Muchísimo dinero. Y entonces hablaron con un hombre, un coronel, Casey Kandinsky, y le preguntaron, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Y qué dijo Casey Kandinsky? ¿Por qué no hacemos un juego que permita sentir lo que siente un soldado en el ejército y vemos qué pasa? Ojo, estamos hablando del año 2000. El juego, American Army, salió en el año 2002 y consiguió resolver el problema. Lo descargaron 6 millones de personas y el 40% de los soldados confesaron, de los nuevos, haber jugado con él. Pero claro, esto se expande y llega a otros ámbitos como, por ejemplo, la investigación. Y ahora me voy a ir al año 2011. ¿Qué pasaba el año 2011? Que teníamos a nivel científico un reto que hoy sigue encima de la mesa, pero en el que se están dando pasos muy importantes. La vacuna del virus del SIDA. Tenían que descifrar la estructura de esto que vemos aquí los científicos, la proteasa. No había manera. Año 2011. Llevaban 15 años intentando descifrar la estructura de la proteasa. 15 años. Claro, sin descifrar esto, se quedaban bloqueados algunos equipos científicos. ¿Y qué es lo que decidieron? ¿Qué decidió el colectivo? Mandarlo a Foldit, una aplicación de la Universidad de Washington de puzzles. ¿Cómo descifrar la estructura de la proteasa? Pues al final, con técnicas de gamificación y puzzles. 40.000 personas jugando a la vez consiguieron descifrar la estructura de la proteasa en 3 semanas. Es decir, vemos cómo estas tecnologías expanden su aplicación con mucho éxito, más allá de los juegos. Pero hay muchas más historias que demuestran por qué tenemos que mirar más allá. La FIFA, a quien no le gusta el fútbol, ¿verdad? La FIFA ya gana más dinero con los videojuegos que con el fútbol físico. ¿Cómo no vamos a aprovechar estas herramientas para comunicar y para formar? Si hace ya tiempo, estamos hablando de décadas, que salieron de estas fronteras y lo han hecho con mucho éxito. Pero, claro, nosotros queremos saber cómo pueden ayudar además a cambiar conductas, percepciones y, cómo no, la manera de trabajar en las clases. Por ello quiero hablar de Remisión, una herramienta que desde el año 2006 ayuda a muchos niños con cáncer a entender y superar la enfermedad. Se convierten con este juego en Roxy y tienen que luchar con su arma, la quimioterapia y la radioterapia, contra los males, esos seres malignos que atacan su cuerpo. Y esto permite que entiendan cuál es el propósito de estos tratamientos y está demostrado que incrementa la sensación de autoeficacia de que van a superar la enfermedad. Ellos son capaces, tienen algo ahí que hacer, que aportar para luchar con éxito contra la enfermedad. Efectivamente, por todo esto, además, se utiliza con mucho éxito en los colegios desde hace ya tiempo a raíz de que David Hunter, un profesor de geografía, se encontrase con el problema que tienen muchos profesores en las aulas. No conseguía captar el interés de los alumnos de ninguna de las maneras. Geografía, los ríos, los mares, las montañas, ningún interés. ¿Y qué hizo el profesor? Desarrolló un juego, él se remangó y desarrolló un juego que se llama Zombie Based Learning, donde los zombies escapan de una situación catastrófica y van buscando a las personas, a esos niños que escapan de estos zombies, ¿verdad? Y cuanto más geografía sepan, mayor
posibilidad tienen de sobrevivir. Con mucho éxito. Claro, consiguió cambiar la percepción de los alumnos y cómo no vamos a tener esto en las universidades, ¿verdad? Universidad de Kaplan. ¿Qué pasó en la Universidad de Kaplan? Pues que implementaron hace ya tiempo estas técnicas para que los alumnos estudiasen en las clases y han aumentado las notas un 9%, han bajado los suspensos un 16%, pero lo más importante de todo es que han aumentado el tiempo pasado en la clase en un 155%. Con tanto éxito lo han hecho, que ahora lo han implementado en el Departamento de Carreras Profesionales para enganchar emocionalmente a las personas que están buscando un empleo. Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué me enseñan estas tecnologías? ¿Qué me enseña en contacto, al analizar en concreto el impacto de la gamificación? ¿Qué es lo que aprendo de ella? Fuera prejuicios. Estamos en un momento en el que todo cambia. Estamos viendo que nos estamos digitalizando y nos digitalizamos cada vez más. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero comunicar o formar con éxito? Lo primero que tengo que dejar atrás son mis prejuicios y entender que los tiempos han cambiado, que van a cambiar aún más y que me tengo que adaptar. Y no pasa nada. Pero hay muchas más tecnologías cambiando la educación y la comunicación. Así que vamos a pasarnos a la siguiente: inteligencia artificial y Big Data. ¿Qué me enseña esta tecnología? Y para empezar, lo mejor es irnos a las definiciones. Diferencia entre Big Data e inteligencia artificial. Big Data, una tecnología que tiene muchísimos datos y yo les hago preguntas o saco predicciones. Esto es Big Data, una tecnología que ya está ahí desde hace mucho tiempo, que es el siguiente paso de las analíticas de toda la vida, pero que lo hace con tantos datos que, para dejar claro que había algo distinto respecto a las tecnologías anteriores, le ponen este nombre: análisis de datos, herramientas predictivas. ¿Diferencia con la inteligencia artificial? La diferencia con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es un paso más allá de Big Data. Yo cojo los datos de Big Data y consigo desarrollar una tecnología que razona como un humano. Es decir, ¿esto cómo se interpreta? Que yo puedo tener un problema, algo que resolver, y esta tecnología sería capaz incluso de hacerse las preguntas. Una tecnología que ya es creativa, que puede ser empática, que razona como un humano. ¿Y todo esto para qué se utiliza? Los Ángeles, California, desde hace 10 años utilizan esta tecnología tal y como lo veíamos en Minority Report. Por cierto, esta película es del año 2002. ¿Cómo funciona esta tecnología en el Departamento de Criminalidad de Los Ángeles? Analizan los datos de uso del teléfono móvil, económicos y sociológicos de la población y detectan listas calientes, listas de 400 personas que, según todos esos datos y según la inteligencia artificial, serían las personas más propensas a cometer un delito. ¿A quién llamas? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Cuántas veces estás llamando? Y han bajado las tasas de criminalidad. De hecho, tuve la suerte, cuando grabé mi serie de televisión La Cuarta Revolución, con la Policía Nacional, de preguntar si ellos también hacen mapas calientes y utilizan otra técnica distinta, pero también los hacen. Es decir, esto ya es una realidad. Claro, una realidad hasta tal punto que esta misma tecnología, que se hace preguntas para darnos respuestas, es algo fundamental, por ejemplo, en la NASA, donde se utiliza a la hora de desarrollar naves espaciales para saber dónde están los puntos débiles y qué podría causar un accidente. Y antes de construir la nave,
hacen las correcciones necesarias. Claro, y vemos que muchas cosas surgen en el ejército o en la NASA y luego se van a la población, porque esta misma tecnología que utiliza la NASA, que se llaman gemelos digitales, gemelos, es la tecnología que se ha utilizado a la hora de saber, por ejemplo, cómo funcionaría un medicamento en una persona con una enfermedad rara o para saber la evolución de pacientes con COVID. Analizas, haces simulaciones virtuales de la evolución de un cuerpo respecto a la entrada de una molécula, de un medicamento, y puedes saber cuál es el mejor tratamiento. Y esto, para algunas enfermedades, ya es una realidad. Y, por supuesto, esta tecnología, la inteligencia artificial, ha sido clave para conseguir la vacuna del COVID. Vemos que viene, entre otras cosas, de la ciencia ficción, ¿verdad?, de la NASA, y se van expandiendo. Y entonces nos preguntamos, ¿y para comunicar? ¿Y para formar todo esto? ¿Cómo me puede valer, verdad? Y para, bueno, pues trabajar sobre una aplicación concreta, ¿qué mejor que hablar de las matemáticas? Esta mañana he estado leyendo las estadísticas. En Europa, el 70% de los estudiantes confirman haber tenido de forma regular ansiedad matemática, una sensación de estrés y ansiedad a la hora de hacer este tipo de problemas. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a resolver un problema así? Pues la inteligencia artificial nos ayuda a resolverlo para los niños, y esto es muy importante porque animo a todo el mundo a leer este informe del Banco de España, en el que se dice, a ver, ¿qué se ha pasado? Un informe del Banco de España que dice que unas buenas competencias matemáticas, ojo al dato, incrementa en un 22% el salario de una persona, la mejora de su carrera profesional y la posibilidad de que tenga éxito. Es decir, que nuestros hijos o estudiantes tengan ansiedad matemática realmente es un problema. Y llega la inteligencia artificial y lo que nos permite es ser capaz de analizar en qué momento, qué es lo que se le da bien a un chaval, qué es lo que se le da mal, dónde tiene que reforzar. Y va ajustando el contenido y el ritmo de aprendizaje a sus propias necesidades. Y se ha medido el resultado. El resultado es que, bien aplicada, nos permite reducir el tiempo de aprendizaje, el tiempo a 1/3. Lo reduce 2/3. Con esto, estos chavales tienen mucho tiempo disponible para estudiar otras cosas. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y por qué esto ya no es una realidad en las escuelas? Y también porque esto no se está implantando en otros espacios, a otras edades, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a las lecciones. Yo decía que vamos a analizar cuáles son las lecciones que nos dan todas estas tecnologías y en concreto la inteligencia artificial lo que me dice es ojo con los prejuicios, que era la primera lección, y la segunda es la tecnología, estas herramientas de digitalización no vienen para sustituir al profesor, no vienen para sustituir a la persona que está impartiendo las clases. Son una herramienta fundamental para ganar eficiencia en las clases y para que puedan aprender lo mismo en menor tiempo, para tener más tiempo disponible para estar con nuestros alumnos. Esto es lo que nos enseñan estas tecnologías. Tras lo que llega el momento de hablar de una de las que ahora mismo están más de moda, ¿verdad? La realidad virtual y aumentada. Esa tecnología que es la base del metaverso. Y como educadores, profesores, nos preguntamos, ¿y yo tengo que empezar a aplicar todo esto? Todo esto que ya empezamos a ver con mucha regularidad en los medios de comunicación, ¿yo también lo tengo que hacer? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña, qué lección nos da al respecto esta herramienta. Y de nuevo nos vamos a las definiciones. ¿Diferencia entre la realidad virtual y aumentada?
Realidad virtual. Yo me pongo un casco, un dispositivo, y es capaz de trasladarme a algo que no existe o que no existe ahí en ese momento. Realidad aumentada, una tecnología que superpone información sobre el mundo real. Me pongo un casco y veo el mundo tal y como es, con información superpuesta. ¿Vale? ¿De dónde viene todo esto? El origen es el mismo. No estamos en un momento de expansión de nuevas tecnologías en la mayoría de los casos. Hablamos del metaverso, de la realidad virtual aumentada y nos parece que esto es nuevo, pero nada más lejos de la realidad. ¿Saben de cuándo viene? ¿Cuál es el momento de nacimiento y expansión de la realidad aumentada y virtual? La Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los pilotos de los aviones de combate tenían que tomar una decisión que a menudo les costaba la vida. Ellos iban pilotando y tenían que decidir si miraban el cuadro de mandos de control o si giraban la cabeza en algún momento para ver el enemigo. Claro, pero la realidad es que tenían que hacer las dos cosas a la vez. Tenían que verlo a la vez. Y entonces los ingenieros del ejército británico llegaron a la solución. Esto que vemos aquí, que por cierto, ahora, 80 años después, es una gran revolución para muchos coches, 80. Head-Up Display. Una tecnología que lo que hacía era proyectar la información sobre un cristal y proyectaba todos los datos del cuadro de mandos de control. De manera que ya podía ver el enemigo y podía ver los datos de vuelo. Incluso tenía un punto de puntería. Y funcionaba fenomenal. Pero tenía un problema. Y es que tenía que mantener la cabeza muy rígida. Y claro, al final del día les dolía la cabeza por la rigidez. Y claro, tenían que resolver el problema. Avanza la ciencia, avanza la tecnología. Esto es lo que están hoy poniendo los coches. Pero el ejército hace tiempo que lo que está utilizando es esto que vemos aquí. Lo mismo, pero en un casco. Años 80, 90, Head-Mounted Display. Esta vez ya no tenían rigidez en la cabeza porque la podían mover libremente, pero vayamos a los años 80 o 90. ¿Qué problema causaba esta tecnología? Que estos cascos pesaban muchísimo y seguían con problemas en el cuello. De manera que desde hace 10 años el ejército de los Estados Unidos lo que tiene es esto. Están trabajando con las lentes de contacto y Optic en función al tiempo que vayas a llevar puesto el casco, te pones el casco o las lentillas y lo que hacen es lo siguiente, tú te pones el casco y ves lo que tienes cerca, lo que tienes lejos y si llevas la lentilla, si hubieran drones sobrevolando el terreno, estás sobrevolando y captando información, podrías ver a la vez la información captada por el dron, porque tiene unos filtros de información que en función a dónde proyecten los datos lo ves cerca, lejos o en el medio. Claro. Y nos preguntamos, Silvia, ¿y todo esto aplicado a la educación? Y aquí, claro, analizamos esto y nos da la sensación, ¿verdad?, de que todo esto viene del ejército, pero ha habido un punto de inflexión. Si esto es de los años 40, ¿por qué es ahora cuando se está expandiendo esta tecnología? Y el motivo lo encontramos en una película histórica, estética y científicamente significativa. Es decir, una película que en 2013 fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como tan relevante que se guardó con otras 24 películas en la caja de seguridad del Congreso con todas las medidas de protección y seguridad por si algún día hubiera una catástrofe. ¿Sabemos ya qué película es? ¿Qué película inspiró a los científicos y a los ingenieros sobre cuál podría y debería ser el desarrollo de esta tecnología?
Terminator, porque el personaje principal de esta película, que empezó a ser grabada la primera en 1984 y se grabó tan solo en 3 meses, fue reconocida así porque explicó a los gigantes digitales y a los ingenieros cuál podría ser la evolución de esta tecnología. Y hoy, ¿para qué se utiliza todo esto? ¿Para qué lo podemos usar para comunicar y para formar? Pues veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cada día se utiliza más en las aulas de primaria porque no es lo mismo estudiar, por poner un ejemplo, los Reyes Godos que interactuar con ellos. Porque yo hoy ya me puedo poner estos cascos y mantener una conversación con un faraón o con un rey godo. Y los niños, así, lo que consiguen es un momento de máxima atención que les permite seguir altamente motivados el resto de la clase. ¿Es esta una tecnología para estar todo el día formando a los chavales o a los jóvenes o mayores de más edad? No, porque quien tenga una de estas gafas sabe que al principio te mareas un poco y a la hora estás deseando quitártelas. Son experiencias de alto impacto para... A ver, ahora ya sí otra vez. Experiencias de alto impacto para mantener la atención en la clase. Y nos preguntamos, ¿y esto lo podemos usar para personas de más edad? ¿Para personas que estén en la universidad, en las FPs? Bueno, pues aquí me gustaría hablar sobre un proyecto que se llama VLOG, de la Universidad de Barcelona, que han desarrollado una herramienta en realidad virtual para enseñar a los chavales a manipular a escala milimétrica los objetos de un almacén. Y les preguntaron, ¿funciona? ¿De verdad funciona? Aprender a gestionar un almacén, una manipulación milimétrica de objetos que algunas veces pueden llegar a ser peligrosos. Y ellos respondieron algo que a mí me encantó. Si tú puedes aprender a pilotar un avión de caza así, ¿por qué no puedes aprender a gestionar un almacén? Por supuesto, todo esto funciona. Funciona, pero ojo, no para sustituir las clases, no para sustituir el profesor. Es un recurso más de aprendizaje para ganar eficacia, porque son momentos tan difíciles de olvidar que nos permiten transmitir así momentos, experiencias, conocimientos con una eficacia con la que antes, sin estas tecnologías, difícilmente podríamos lograr. De manera que la tercera recomendación, el tercer consejo que nos traen las tecnologías es precisamente este. Fuera prejuicios, las herramientas digitales me dan eficiencia y tengo que aprender a utilizarlas con eficacia para ganar esta intensidad que permita a los alumnos seguir las clases. Claro que sí, pero hay más tecnologías. Nosotros vamos a trabajar con 5. Y llega el momento de hablar de la tecnología que ahora se ha puesto más de moda y que está en boca de todos. El metaverso, en boca de todos, y pocos saben lo que es. ¿Qué es el metaverso? Y para responder, quisiera recordar cómo anunciaron los medios de comunicación este proyecto tan importante para Mark Zuckerberg, que incluso ha cambiado el nombre de su compañía. ¿Pero qué es? ¿Por qué es tan importante para él? Pues vamos a recordar qué es lo que dicen al respecto los medios de comunicación. Facebook cambia su nombre corporativo a Meta. Mark Zuckerberg lo llama la siguiente versión del Internet. Meta es una experiencia inmersiva. Nuestro avatar habita en el metaverso y todas nuestras interacciones serán en ese mundo. Lo laboral, lo social, lo deportivo y lo académico en el mismo lugar. Es la evolución de las redes sociales y la revolución está marcada por el hecho
de que mi manera de relacionarme en las redes sociales es inmersiva, es decir, realidad virtual o aumentada. Un nuevo mundo digital en el que me relaciono con estas tecnologías. Claro, y la cuestión es, subimos un poquito el sonido, por favor, de los vídeos, porque lo que vamos a escuchar ahora es muy interesante. Nos preguntamos, ¿por qué tiene tanto interés? ¿Por qué? En que este proyecto funcione tanto que ha cambiado el nombre a su compañía. ¿Por qué? Todo lo que incluyamos en nuestra metaverso tendremos que comprarlo, no va a ser gratis. Desde mascotas, muebles, entornos, accesorios y entretenimiento. Su creador asegura que contaminaremos menos al planeta por hacer todo desde nuestra casa. Obviamente, su interés está en dos cuestiones. Primera, imaginemos que todos los usuarios de Facebook/Meta se compran una de sus gafas, porque si no, no puedes entrar, por $400, que es lo que cuestan aproximadamente en este momento. Para entrar en Instagram, para entrar en Facebook, la oportunidad de negocio es enorme. Pero imaginemos también que entramos y tengo que comprarme la mascota, la ropa. Claro, es que si no me compro ropa que me distinga de los demás, me pasa como en la vida real. Es que no me la puedo pagar, pero es que aquí hay más. Ha anunciado que tiene previsto comprar, o cobrar, mejor dicho, el 50% del importe total de las transacciones que tengan lugar en su mundo. Es decir, si me compro un peinado, si me compro una mascota o un complemento de ropa, voy a tener que pagarle la mitad. Claro, escuchamos noticias así y nos damos cuenta de que puede que sea una barbaridad, ¿verdad? Una locura. Pero claro, ese es el gran error. Él se ha embarcado en esto porque estaba inmerso en un montón de problemas. Cambridge Analytica, la Agencia Española de Protección de Datos le había puesto una multa, denunciado por copiar los stories de Snapchat, un desastre. Claro, ¿qué manera tengo de salir de ahí? Este nuevo proyecto. Y hablamos de metaverso e inmediatamente pensamos en Mark Zuckerberg. ¿Pero se ha inventado él el metaverso? ¿Es su metaverso el único universo digital que hay? ¿O es el que, sin embargo, ha logrado captar la atención de los medios de comunicación? Pero no es el primero ni será el último. Y la cuestión es la siguiente. ¿De dónde viene el metaverso? No se lo ha inventado él. El metaverso viene de 1992. La palabra metaverso viene de una novela, y si queremos entender el metaverso hay que leerla, que se llama Snow Crash, una obra donde se habla del metaverso con estas palabras. Metaverso se acuñó ahí. Y Zuckerberg, en el momento en el que a su mundo le llama metaverso, nos está diciendo a dónde va y cuál ha sido su fuente de inspiración. ¿Y qué recoge la novela? Habla de un hombre que se llama Hero Protagonist, que resulta que la vida real es un repartidor de pizzas, un simple repartidor de pizzas. En el mundo digital, en el metaverso, es un samurái que lucha contra una droga que se llama Snow Crash, que en el mundo digital y el real te quita la creatividad. ¿Qué es lo que más nos diferencia de los robots? Curiosamente, esta obra no solamente acuñó la palabra metaverso, también acuñó la palabra avatar y habla 20 años antes del nacimiento de las criptomonedas. Habla 20 años antes de que naciera la primera, de un mundo en el que la población que lucha contra la inflación lo que hace es comprar criptomonedas. Y las criptomonedas nacieron 20 años más tarde. De manera que lo primero que tenemos que tener claro es que a la hora de hablar del metaverso me tengo que quitar de la cabeza el marco de referencia de Meta. Es un metaverso. Pero hay muchos más. Hay metaversos, como por ejemplo este, Decentraland, un metaverso desarrollado por unos ingenieros argentinos que permite, a través de blockchain, que sea la comunidad la que marca las reglas.
Son metaversos donde obviamente las transacciones pagan una comisión o tienes que comprar un terreno por establecerte ahí, porque al final estos son proyectos que tienen un objetivo económico también, pero ese dinero va a una fundación que a su vez apoya el desarrollo de este metaverso. Es decir, Facebook no tiene el primero. Facebook tampoco tiene el más exitoso. ¿Cuál es el más exitoso? Fortnite. Epic Games, la empresa de Fortnite, ha decidido que su mundo sea también un metaverso. ¿Y qué es lo que han hecho? Han abierto unos espacios en los que los jugadores no pueden usar las armas, están prohibidas, son los mundos de fiesta. Y tú vas ahí y vas a escuchar un concierto o a relacionarte. Y también es un metaverso. De hecho, es un metaverso que tiene tanta proyección y tanta inversión encima, sin llamar la atención a los medios de comunicación, que tenemos que mantenernos alertas. ¿Y por qué digo que no llama la atención de los medios de comunicación? Porque llama la atención la parte bélica. Pero en abril del 2021, Epic Games, en un consorcio liderado por Sony, captó 1.000 millones de dólares para implantar los mundos de fiesta. Abril. Y sin embargo, empezamos a hablar del metaverso y ellos usaban ya la palabra metaverso cuando Zuckerberg anunció el cambio de nombre. Ojo, ya hay muchos metaversos que están funcionando y funcionan tan bien que hasta Microsoft se ha apuntado a esta tendencia y ha anunciado que en breve, muy breve, de hecho sus planes decían que lo lanzarían en junio, vamos a ver, han definido clarísimamente cuál va a ser la evolución de Teams, esa herramienta que muchos hemos utilizado para asistir a clases, para dar conferencias, para asistir a ellas. ¿Y cómo va a ser la evolución de Teams? Teams pasa a ser Mesh for Teams, un metaverso. Pero claro, para entrar en el metaverso con realidad virtual y aumentada y poder interactuar, hacen falta gafas. Y claro, ellos son plenamente conscientes de que en el corto plazo todos no nos vamos a comprar las gafas. ¿Y cómo lo han planteado? Lanzan el metaverso, Mesh for Teams, y tú puedes entrar siempre y cuando, como mínimo, para empezar, el 15% de los participantes lo hagan usando sus gafas. Claro, empiezan con el 15, siguen con el 20 y al final solo lo podremos utilizar si usamos sus gafas. Vemos cuál sería el impacto económico del metaverso para una empresa como Microsoft. Si todos nos comprásemos sus gafas, claro, tendríamos la de Oculus, por un lado para entrar a Meta, por otro lado tendríamos, claro, vemos un escenario, si además me tengo que comprar las de Microsoft para entrar aquí, ¿van a ser compatibles? Claro, todas estas preguntas son las que están ahora mismo encima de la mesa. Sin embargo, lo que está claro es que esto funciona. Tú entras, te pones estas gafas, interactúas y sientes que estás ahí. La experiencia es muy intensa, la eficacia del aprendizaje y la comunicación también, y la Universidad de Stanford fue una de las primeras en abrir clases en el metaverso. Y ahora ponéis metaverso universidad y salen muchísimas experiencias. Claro, ¿es esta la evolución? ¿Tenemos que meternos todos aquí para dar clases? ¿Tengo que hacer un metaverso? ¿Necesitamos desde la Politécnica hacer un metaverso? ¿Sumarnos al de otro? ¿Utilizar Mesh for Teams? Pues yo creo que la conclusión a la que tenemos que llegar a raíz de la revolución de esta tecnología la tiene José Antonio Marina en la respuesta que me dio en mi serie de televisión La Cuarta Revolución. José Antonio, ¿qué nos dirías? Vamos a tener que seguir aprendiendo siempre. El estudiar es otra cosa, el estudiar es la parte negativa para conseguir una parte positiva. Es como si me dices, voy a tener toda la vida que seguir haciendo ejercicio para mantenerme sano. Hombre, lo que voy a estar es mejor forma física. Hay que seguir aprendiendo toda la vida porque la ley del aprendizaje es implacable. O aprendes o te vas a la cuneta. Punto.
Y con esto, con el metaverso, a la conclusión a la que llegamos es, todo está cambiando, veíamos al principio fuera prejuicios, claro, y ahora la siguiente recomendación es, tengo que enfrentarme a todos estos cambios con ganas de aprender y experimentar, porque no se van a parar. Y si lo hago bien, puedo tener una manera de dar las clases incluso más satisfactoria. Tras lo cual, nos vamos a ir a la quinta. Bueno, vamos a irnos ahora, vuelve a la última tecnología, ya las lecciones que nos traen los robots, ¿verdad? Y para empezar, porque todos sabemos hoy lo que es un robot, pero ¿de dónde vienen? ¿O de dónde viene la palabra robot? Porque el origen de las tecnologías nos da mucha información sobre cuál va a ser su evolución. Por ello, para empezar, quisiera recordaros que el origen de la palabra robot lo tenemos en el término robota, del Imperio Austrohúngaro. Se utilizó hasta 1848, año en el que fue abolida la esclavitud. Robota significaba trabajo forzado o siervo. Desapareció la esclavitud, se dejó de utilizar hasta que en 1920 un escritor, Karel Čapek, escribió una obra de teatro altamente recomendable en la que llegan los robots a aliviar a la humanidad de la carga de trabajo. Robots de carne y hueso, imposibles de distinguir de personas de verdad. Y este es el origen de la expansión de la palabra robot. Claro, pero los robots tardaron un poquito más en llegar, ¿verdad? Primer robot bípedo humanoide de la historia. Ojo con el bípedo. Si nosotros nos vamos a comparar con los robots, si queremos saber cómo nos podrían ayudar en la comunicación, tenemos que hablar de robot bípedo. Y los bípedos son muy difíciles de desarrollar, como bien sabéis, por la motricidad. ¿En qué momento llegó el primero? 1939. Electro. Un robot que comía chicles, hinchaba los chicles y sacaba globos, que fumaba, decía 700 palabras y sobre todo daba pequeños pasos. Tenía una mascota, Sparko, y este es el primer robot bípedo de la historia que se relacionó con los humanos en una feria. Salía, por cierto, en algunas películas de la televisión, más tarde. Y entonces, desde ahí avanza la ciencia, avanza la tecnología, y el siguiente robot que sale en el libro Guinness de los récords fue Crio, un robot que no solamente caminaba, sino que era capaz de levantar las dos piernas del suelo a la vez. Un éxito. Es decir, un robot que corría. Y a partir de aquí, los científicos dejan de prestar tantísima atención, aunque siguen haciéndolo, porque la motricidad todavía no está completamente resuelta, pero empiezan a enfocarse en gran medida en otros aspectos. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar robots que colaboren con las personas? Y empiezan a desarrollar este tipo de robots que son empáticos, que colaboran, este ex-Baxter, que colabora con las personas y que empiezan a interactuar con nosotros, tratando de hacernos olvidar que lo que hay detrás no es un robot, sino hacernos sentir que es una persona. Y llegamos así a esa tecnología que sí que puede tener muchísimo impacto en las aulas y que ya lo está teniendo en los medios de comunicación, los chatbots. Nos centramos en cómo piensan en la cabeza de los robots. ¿Y qué es un chatbot? Para entender qué es un chatbot, nada mejor que recordar la escena de esta película. La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma. Yo también quiero eso para ti. ¡Sigue! ¡Sigue!
¿Qué es un chatbot? Un chatbot es una tecnología desarrollada para interactuar conmigo desde mi ordenador, desde mi móvil o desde la cabeza de un robot y hacerme creer que lo que hay en el otro lado es una persona de verdad. Y de nuevo, es una vieja tecnología. No es nueva en absoluto. Lo que ha pasado es que ha mejorado. Claro, empieza en 1970. El primer chatbot de la historia se llamaba Elisa, del MIT, y fue desarrollado por un ingeniero que hizo lo siguiente. Utilizó los mecanismos de los psicoterapeutas de la época. Tú escribías una frase, detectabas una palabra clave y te respondían una pregunta. Frase, palabra, pregunta, frase, palabra, pregunta. Y funcionaba genial, años 70. Pero la ciencia avanza, la tecnología también. Y en 2014 llegó Eugene Goffman. Claro, Eugene es un chatbot muy especial, porque pasó el test de Turing y consiguió engañar a los jueces, haciéndoles creer que era una persona de verdad, que era un joven ucraniano de 13 años de edad, que le encantaba Eminem y aborrecía la guerra de las galaxias. Claro, y Turing diseñó la prueba y dijo, el día que un chatbot pase esta prueba, podríamos decir que razona como una persona de verdad. El día que un robot, que una máquina pase esta prueba, podríamos decir que razona como nosotros. Y la pasó. Claro. Y hoy, estas tecnologías funcionan tan bien. Datos de Salesforce. El 69% de las personas, cuando llaman a una empresa, a una organización, ya prefieren en el 69%, ojo, de las personas, estamos hablando, interactuar con una máquina antes de hacerlo con una persona. Porque, ¿cómo puede ser? Nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Van a preferir mis estudiantes comunicarse con un chatbot antes de hacerlo conmigo? Claro, y seguimos pensando sobre esto. ¿Cómo puede ser que alguien prefiera interactuar con una máquina antes de hacerlo con una persona? ¿Cómo puede ser? Parece algo un poco descalabrado, ¿no? Pero nosotros pensamos, por la experiencia que tenemos en ese ámbito, que realmente las personas buscan en algunos momentos que no se les juzgue por las conversaciones que puedan tener. Que no se les juzgue. Que no se tenga prejuicios, o sea, que la persona con la que está interactuando no tenga sus prejuicios creados. Los asistentes realmente siempre son políticamente correctos porque para eso están diseñados así. Claro, y aquí nos preguntamos, ¿y estos chatbots van a ser mi competencia a la hora de desarrollar mi trabajo actual? Porque hoy las personas prefieren interactuar con estas tecnologías cuando hablan con una empresa, pero también cuando vayan a estudiar. Y para responder, quisiera recordar que pasó en la Universidad de Cornell en el año 2011, la primera vez, y por eso lo grabaron, que dos chatbots hablaron entre sí. Vamos a verlo porque es una suerte. Hello there. Hi. How are you? Great. You? I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbert. Yes, you are a robot and your name is Cliverbert. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. You were mistaken. Which is odd, since memory shouldn't be a problem for you. I've answered all your questions. No, you haven't. ¿Cuánto han tardado en empezar a discutir? 7 segundos. Ojo, experimento de la Universidad de Cornell. ¿Qué es lo que nos dice? Que los seres humanos no somos perfectos, estamos muy lejos de la perfección, pero la tecnología hecha a nuestra imagen y semejanza, menos todavía. Y son tecnologías que están diseñadas para hacer tareas concretas. No podemos compararnos con ellas. Y dan problemas. Funcionan genial para cosas concretas. Pero vamos a recordar algunos problemas más. Facebook desarrolla 2 chatbots para que negocien y así reducir el número de empleados. Y a las pocas horas y pocos días empiezan a utilizar un idioma que no era el inglés porque el inglés no era muy eficiente. Desconectados. Microsoft. ¿Qué es lo que pasó con Microsoft?
puso un chatbot a interactuar con los chavales y a las 24 horas era machista, racista, negaba el holocausto, una barbaridad. ¿Puedo competir con estas tecnologías? No debo competir con ellas. Están desarrolladas para hacer tareas muy concretas y las hacen muy bien. Pero lo que nos diferencia de las máquinas, de todas estas tecnologías a los humanos, es lo siguiente. Yo puedo encontrar una tecnología con una cierta buena motricidad. Podría encontrarla. Ahora, encontrar una tecnología con buena motricidad y empatía, las dos cosas a la vez, no hay quien lo pague. Pero encontrar una tecnología con buena motricidad, empatía y creatividad, todo a la vez, eso no hay quien lo desarrolle hoy. Y encontrar una tecnología con intuición, creatividad, empatía y buena motricidad, imposible. Hoy, imposible. Pero hay más. El olvido catastrófico. Yo tengo una tecnología, la desarrollo para hacer una tarea concreta, maravilloso. Pero ¿qué pasa si de repente le cambio de tarea? ¿Se olvida de la anterior? El olvido catastrófico. Y esto a las personas no nos pasa. Es decir, tienen muchas debilidades y desde luego están lejos de ser lo que vemos en las películas. Por eso lo que tengo que entender es que estamos en un momento de mucha tecnología en el que cuanto más humanos seamos, más difíciles seremos de sustituir por ellas. Y tenemos que sacar con los alumnos todo. La creatividad, la empatía, la intuición, todo. Y entonces jamás nos van a preferir a una máquina. El valor de la humanidad. Lo que nos diferencia de las máquinas es lo que hoy nos hace empleables. Claro, y yo me pregunto, pero Silvia, yo también, si es que llevo toda la vida estudiando de otra manera, todas estas tecnologías, el metaverso, la realidad virtual, ¿yo también? ¿Nos lo preguntamos o no? ¿Solo me lo pregunto yo? No. Y entonces quiero recordar qué les pasó a Warren McCulloch y Alan Turing el día que se conocieron. Warren McCulloch era un hombre que tenía una imaginación, porque sigue vivo, desbordante, y estaba convencido de que algún día lograría diseñar un mecanismo de funcionamiento que replicaría el funcionamiento de nuestro cerebro. Y a Alan Turing le cayó fatal, pensó que estaba loco, que era un charlatán. Pero claro, Alan Turing no conocía su historia y es que resulta que Warren McCulloch había nacido en el seno de una familia con muchísimo dinero y dedicó toda su juventud a hacer lo que le dio la gana, es decir, estudiar matemáticas, psicología, filosofía y teología. Disciplinas que sabía que tenía que dominar si algún día quería cumplir su sueño. Una historia muy distinta de la de Walter Pitts, un chaval de Detroit, con una pasión muy poquito corriente, las matemáticas, le encantaban las matemáticas. Su padre no la compartía e insistía una y otra vez en que dejase el colegio para ir a trabajar. Claro, no le entendía. ¿Y qué es lo que pasó? Que con 12 años, como era un niño maltratado, se escapó de casa porque su padre consideró que había llegado el momento de dejar el colegio y se escondió en la biblioteca local, por miedo a que su padre le pegara. Pasó allí 3 días y 3 noches leyendo esta obra que vemos aquí, Principia Matemática, y pueden creerme que se la leyó porque descubrió varios errores y decidió informar a los autores, en concreto a Bertrand Russell, premio Nobel en 1950. Bertrand Russell se quedó impresionado y le invitó a estudiar con él la tesis doctoral. No tenía ni idea de que era un chaval, cosa que no pudo ser, dadas las pretensiones de su padre. Niño maltratado. 3 años después se escapó de casa, fue a la universidad con Bertrand Russell y como no tenía dónde dormir, conoció al apasionado, al charlatán y le invitó a trabajar y a estudiar con él en su casa, a trabajar en su proyecto. Y fue así como en 1943 diseñaron el primer modelo lógico-matemático para replicar el funcionamiento de nuestro cerebro, que no fue perfecto, pero fue el momento del nacimiento de la inteligencia artificial moderna. Es decir, una historia que demuestra que todos podemos sumarnos a esta revolución, pero hace falta determinación. Por ello, para terminar, quiero dar 3 consejos sobre ya no cómo usar estas tecnologías, sino cómo comunicarme con ellas. Cómo utilizarlas
¿verdad? Para captar la atención, para comunicarme mejor, cómo usarlas en mis clases. Y lo primero, recordemos que estamos en un mundo de muchos cambios. Hemos visto 5 tecnologías, pero tenemos muchísimas herramientas más para comunicarnos. Y voy a hablar, por ejemplo, de los podcasts, que se va a hablar mucho de ellos hoy. Estamos en un momento de fatiga visual y en el que no tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Los podcasts, y hemos escuchado algunos fragmentos del mío, Tendencias con Silvia Leal, funcionan fenomenal también frente a estos nuevos cambios. Ojo con la fatiga visual. Segundo consejo, tengo que sacar la humanidad. Algunas veces doy clases en remoto o a cientos o miles de chavales o de personas de más edad, cientos o miles. ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo transmito esta humanidad, verdad? ¿Cómo transmito esto que nos diferencia de las máquinas? Escucha, empatiza, escucha, pero si lo estás haciendo en remoto o tienes mucha gente en clase, párate, dales un silencio. Y con ese silencio veréis cómo conseguís captar su atención. Darles un silencio. Además, estamos en un momento de mucha información y necesitamos ese espacio para asumirla toda. Nada fortalece tanto la autoridad como el silencio. Leonardo da Vinci y yo jamás me atrevería a llevarla contraria a un genio. Y para terminar, ¿cómo me enfrento a esta revolución digital de la comunicación y de la educación? Y os haría una pregunta. ¿Os habéis levantado hoy apasionados para trabajar? Yo veo las caras, y al final, aunque llevéis mascarillas. ¿Os habéis levantado apasionados hoy? Tengo las estadísticas. Cuando hice mi tesis doctoral descubrí que todo esto está medido. ¿Sabéis cuántas personas se levantan apasionadas para trabajar en Europa? El 13% de la población. ¡El 13%! Y en España, pues se dice que somos súper apasionados, ¿no? Para trabajar también. ¿Sabéis cuál es la estadística? El 7. ¿Quién dice el 7? El 7. El 7% de las personas se levantan altamente motivadas, apasionadas para ir a trabajar. No quiero decir que tengamos un problema. Tenemos una oportunidad de mejora, clarísima. Conclusión, ¿queréis de verdad motivar a los alumnos? Tecnología, tal, todo lo que queráis, maravilloso, el metaverso, por supuesto, pero empecemos por aquí, por favor. Un 7% nos lo tenemos que mirar, ¿ok? Pero no es un problema, es una oportunidad de mejora que además es gratis. Esta fue una de las conclusiones de mi tesis doctoral en sociología. ¡Ojo! Que me está sirviendo de mucho. Por todo ello, para terminar, os quiero recordar una frase que leí en un informe de PISA. No hay nada que... Muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto. Llega el momento de las preguntas y os aviso una cosa. Cuando no me hacen preguntas me las hago yo. Y entonces a la gente le doy pena y me empieza a hacer preguntas. Entonces, quitadme ese mal trago. Hola, muy buenas. Tenía una duda, sobre todo por el último speech que has hecho de la motivación, de que estemos contentos. Y a lo mejor no lo he entendido, pero ¿hasta qué punto estas inteligencias artificiales nos tienen que motivar? Es que ese punto no lo he entendido. O sea, sé que no nos tienen que desmotivar, en plan, no hay que verlas como enemigas. Has dicho que son herramientas que podemos utilizar en momentos determinados. Pero no llego a entender si de verdad van a ser algo que nos alivie o nos va a desconectar realmente aún más de nuestro o trabajo o alumnado o el departamento que te esté ayudando esa inteligencia artificial, porque como que no veo si te llega a motivar. Entiendo que dices, oye, te va a ayudar, pero ¿cómo te puede motivar toda esa inteligencia artificial? Sí, te voy a explicar. ¿Qué le pasó al Quijote? ¿Recordáis el Quijote? Que se volvió loco. ¿Por qué? Porque nadie le creía.
¿Cómo? Porque quería ser un caballero y nadie creía que fuera un caballero. Sí. ¿Por qué? Porque era un poco matado, ¿no? El señor. ¿Por qué? Porque no tenía dinero para una armadura. Porque no te has leído El Quijote. ¿Qué le pasó al Quijote? Que leyó demasiado. Venga. Eso es. El Quijote leyó demasiadas novelas de caballería. Le encantaban las novelas de caballería. Tanto que dejó de comer. No quería comer. ¿Y qué hizo el cura y qué hizo el barbero? Sus amigos fueron a su casa y quemaron los libros. Cuando se desarrolló la imprenta, muchos dijeron, hay dos problemas. Uno, todo el mundo puede escribir. A todo el mundo le pueden leer. Esto no lo controlamos. Y el segundo, todo el mundo podía leer. Y a alguno no le interesaba. ¿Y qué se hizo? Quemar los libros. Y empezaron a quemar libros y libros y libros, porque toda tecnología, y también los libros, vienen con un lado positivo y uno negativo. Y la tecnología, por ejemplo, el metaverso que hemos visto ahora, puede ser maravillosa, darnos horas de diversión y de educación increíbles. Pero si no lo gestionamos bien, nos van a sacar de la realidad. Igual que las telenovelas. Las telenovelas, los libros, todo esto hace que muchas personas salgan de su realidad. No le compensa. Entonces, ¿qué permite la inteligencia artificial? Te voy a hablar de mi hijo. Tiene 11 años. Mi hijo estudia matemáticas con inteligencia artificial y consiguió sumar muchísimos puntos en clase, pero independientemente de eso, la inteligencia artificial detecta en qué momento le tiene que motivar y en ese momento le pone el fácil. El chaval está encantado. Entonces, al profesor de matemáticas, ¿en qué le ha ayudado? Le ha ayudado en que tiene la motivación para entrar en la clase y hacer que siga la clase a otro ritmo. Empezó primaria con unas notas de suficiente porque en algún momento algo no funcionó, algo que perdió por el camino hizo que le desmotivase. Y ahora mismo está sacando sobresaliente. ¿Por la inteligencia artificial? No, en absoluto. Está sacando sobresaliente porque ha conseguido la motivación para estudiar más en casa. Y al profesor, ¿en qué le ha servido? En que con 28 chavales en clase, tú no puedes estar con todos. Pero si les tienes de vez en cuando con este tipo de herramientas, a ti te da tiempo para atender al que se te ha descolgado. Y si te da ese tiempo, vas a estar menos frustrado. Ahora, el reto, pues tener a los chavales con el móvil en la clase. Pero ojo, móviles y clases digitales no son lo mismo. Me ha encantado la pregunta, porque cada vez que me dan pie a hablar del Quijote, me enciendo. Gracias. ¿Tu nombre? Gracias, Óscar. Si yo quería plantearte una cuestión más que una pregunta. De tu charla se deduce que hay una parte importantísima que nos falta a todos en el mundo laboral, pero yo creo que especialmente en el mundo educativo. Y desde luego yo la noto en esta universidad, que es una universidad muy tecnológica, es que nos falta una formación específica en inteligencia emocional, en madurez emocional, porque parte de las habilidades que tenemos que desarrollar consisten en entender las situaciones emocionales de otros y luego aplicar la tecnología como herramienta, ¿no? Exactamente igual que otra herramienta. Pero aquí hay que hacer especialmente hincapié en la formación en inteligencia emocional, no solo artificial. Porque yo, desde luego, con los años he descubierto que todo lo que he aprendido sobre madurez emocional me ha servido mucho más para trabajar en equipo, mucho más para entenderme, no solo para ser más feliz yo, sino sobre todo para trabajar mejor, para ser más óptima en el trabajo. Sí, aquí yo añadiría además dos cosas, ¿no?, respecto a la reflexión. Primero, hablabas de la debilidad aquí, ¿no?, pero conocéis el informe DESI, entiendo, el informe que analiza todos los años la diferente situación entre los países europeos respecto al avance tecnológico. Y en España siempre sale, siempre, que tenemos una tecnología y una infraestructura increíble y vamos a la cola o en medio en competencias tecnológicas. Pero eso poco a poco se va arreglando. Y entonces analizamos el gap laboral, intentamos ver
qué es lo que tenemos que desarrollar, y es evidente que todos tendríamos que tener estas competencias tecnológicas, pero entonces vamos al informe de la OCDE y dice competencias más demandadas para el 2030. Todas las profesiones, competencias más demandadas. ¿Qué tengo que desarrollar? Y recordáis las slides donde ponía el muñeco moviéndose, la creatividad. Dicen, las competencias más demandadas van a ser el espíritu crítico, la capacidad de inspirar, la capacidad de empatizar, la creatividad, las competencias matemáticas. Es decir, todo esto. Entonces, tener muchos conocimientos tecnológicos, pero no tener competencias emocionales, va a hacer que muchos no encuentren trabajo o no mantengan el que tienen en este momento. Y ojo, es muy fácil desarrollarlas, de verdad que lo es. O sea, lo primero, párate y escucha, y ahí empezaremos a desarrollar competencias emocionales. Pero de verdad, es muy importante que nos tomemos en serio que tan importante es la tecnología como estas competencias y esta inteligencia emocional, porque si no somos capaces de diferenciarnos de las máquinas y nos diferenciamos en eso, ¿qué aportamos en clase? Preferirán hablar con un chatbot. Y lo tenemos muy fácil, es que es muy fácil. Lo que pasa es que nuestro sistema educativo no lo ha favorecido. Bueno, pues habrá que dar una vuelta. Hola, buenos días. Muchas gracias, Silvia, por tu charla, que ha sido muy interesante y a mí me ha generado muchas preguntas y reflexiones, y voy a tratar de hacer unas pocas solo, porque si no me extendería demasiado. Todas estas tecnologías nos dan una oportunidad estupenda, pero a mí me generan muchas inquietudes, porque de alguna forma, empezando por el final, a mí me da la impresión que la motivación es algo que se está perdiendo, y no es porque no haya motivos para ellas. ¿De verdad quieren nuestros discentes ser motivados? Porque mi experiencia en los últimos años es que no quieren ser motivados. Quieren que ese 7% sea un 3, o un 2, un 1, porque la motivación cuesta un esfuerzo y cuesta salirse de la norma, del estándar. Y eso es algo que, digamos, nuestra sociedad, nuestros sistemas educativos en estos momentos no están fomentando. Podría poner ejemplos que nos dio el bueno del profesor Marina hace unos años que estuvo aquí, también en una charla espectacular como la tuya. Luego, toda esta tecnología, si pensamos un pasito más allá, ahora estamos en las gafas, en las lentillas, pero yo creo que dentro de 10 años o poquito más tendremos conexiones neurales. No nos harán falta esas gafas. Directamente estaremos conectados a toda la red a través de nuestro ordenador. ¿Hasta qué punto nos va a aislar esto? Porque ya se está notando que hay un enorme aislamiento en todos los jóvenes y las competencias de comunicación en público están cayendo en picado. Y tengo datos de mis clases en las cuales les incito a hacer esto, y tras la pandemia esto ha degenerado. Y si vamos un pasito más allá y pensamos quién está controlando todos estos metaversos, que no son nuevos, porque el mito de la caverna de Platón era un metaverso. Es decir, no hay nada reciente realmente en todo esto. Claro, hay unos intereses económicos, intereses políticos, sociales, que si ya es complicado cuando haces una búsqueda en cualquier buscador mayoritario que te llevan directamente hacia una pequeña parte de la información, ¿qué va a pasar cuando toda nuestra formación esté bajo el sesgo de unos intereses que no siempre están claros? Es decir, ¿para cuándo una regulación de todo esto? Es decir, si de verdad vamos a construir todo este metaverso, debería ser un metaverso con unos derechos humanos, un metaverso público, colaborativo y en abierto, no cerrado por unas pocas empresas. Bueno, me quedo aquí porque... Sí, y yo te voy a responder. Yo voy a responder. Primero, la motivación y los sistemas. Yo os voy a hacer una reflexión. Hablaba de David Hunter, el profesor de geografía que vio alumnos frustrados y se puso a desarrollar él solito un juego de geografía para huir de los zombies. ¿Qué hubiera pasado hoy con David Hunter en España? Hubiera tenido un serio problema, dedicando sus clases.
no hubiera podido hacerlo. Entonces, ¿necesitamos un caso como ese en España para que haya una revolución social que exija un cambio en la educación? No lo sé. Ahora, ¿tenemos un problema con el sistema educativo? ¿Qué te puedo decir? Como madre de una niña de 10 y un niño de 11, ¿qué te puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo. Igual que no entiendo que los sistemas académicos tengan que avanzar a una velocidad que se marca, con una serie de requisitos que hay que cumplir un montón de años, por no hablar de, bueno, no me voy a meter en el detalle, pero los conozco. O sea, si yo hoy tengo que meter blockchain en una asignatura y me tienen que autorizar el cambio de sílabus, y resulta que en ese momento en el que se aprobó el sílabus, pues blockchain sí que existía, pero otras tecnologías que ahora están, no están, ¿cómo voy a meter, por ejemplo, Decentraland? ¿Necesitamos un cambio de sistema educativo? Sí, pero ese cambio no va a llegar hasta que llegue la sociedad que lo demande. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, en lugar de quejarnos, es ponernos manos a la obra para que la sociedad entienda que necesitamos un cambio de sistema educativo. Porque mientras que la educación no sea algo que realmente preocupe a la sociedad, más allá de si meto temas de género o no, ojo, que nuestro sistema tiene un problema mucho más profundo. Entonces, te doy la razón completísimamente. Segundo, ¿qué va a pasar si todas estas tecnologías avanzan como el metaverso y tengo a la gente aislada? ¿Perdón? Pero si ese problema lo tenemos hoy. 1 de cada 3 adolescentes en nuestro país se siente solo con mucha frecuencia, por no hablar de depresiones o suicidios. ¿Es la culpa de la tecnología? ¿De las personas que les estamos educando? ¿De los padres? ¿De ellos? Os voy a contar de nuevo una experiencia personal. En el colegio nos han llamado la atención a todos los padres, a todos, sin excepción, porque los niños se quejan de que nos pasamos el día conectados con los móviles. Entonces, ¿es un problema de la evolución del metaverso? ¿Es un problema de que a nosotros no nos educaron para saber utilizar todas estas tecnologías? ¿Tengo que mirar a los chavales y decir, qué desmotivado me vienes? ¿O tengo que ver cómo utilizo yo el móvil? ¿O ver hasta qué punto puedo meter la tecnología? Pero, ¿vienen desmotivados o qué parte tengo yo de la responsabilidad? Eso también es muy importante. Y respecto a los intereses de todos estos nuevos mundos, Epic Games, Fortnite, Meta, su mundo. Efectivamente, hay un montón de metaversos que son fruto del trabajo de todos estos gigantes, que son los metaversos centralizados. Pero luego están los metaversos descentralizados, gestionados por los usuarios. Entonces, establecen unos mecanismos de control, de manera que cada vez que alguien quiere meter una modificación, la comunidad de usuarios dice sí o no. Y el dinero que se genera va a fundaciones que después lo invierten en el desarrollo de esta comunidad. ¿Puede haber ahí intereses de alguien que, como todo en la vida, influya más que los demás? Pues puede ser, pero los metaversos descentralizados surgen precisamente para acabar con este problema. Y cada vez hay más. Entonces, sí que es cierto que, como los medios de comunicación, pues siempre habla a alguien que esté ejerciendo más influencia, pero en el momento en el que están descentralizados y el poder está en la comunidad, estás más protegido. Y eso es lo que nos permite Blockchain 2.0. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar hacia adelante y como volvemos al principio de cómo me presentaban, con optimismo, porque tenemos las herramientas para poder hacerlo. Ahora, tenemos que ponernos manos a la obra, porque si no, nos van a comer. ¿Más? Hola, bueno, yo tengo una pregunta. Por lo que has comentado y con datos en la mano, entiendo lo de que estas tecnologías puedan hacer más eficiente el aprendizaje porque se trata de reducir el tiempo de aprendizaje. Pero eso me da mucho miedo, lo de reducir tiempos. Yo siempre pienso en lo de rápido y bien, dime quién. Entonces, mi pregunta es si hay estadísticas también que indiquen que esos aprendizajes rápidos pueden generar aspectos negativos. Por ejemplo, yo me imagino, o sea, para mí, por ejemplo, no es solo valorable que algo se aprenda rápido, sino que ese aprendizaje dure con el tiempo, o sea de impacto de larga duración, por así decirlo, y además que las personas que aprendan, que tenga valor la paciencia de aprender y la paciencia de cuando tú te frustras intentando resolver algo complicado que te lleva mucho tiempo. O sea, no sé si este tipo de aprendizajes tan rápido, tan inmediatos,
pueden generar problemas a largo plazo de ese tipo, de gente muy impaciente, muy estresada, no sé. Que reduzcan el tiempo de aprendizaje, lo que quiere decir es que reduce el tiempo necesario para ir adquiriendo esos contenidos. Pero si usas una de estas herramientas, y yo las uso con mis hijos, lo que hace es muy sencillo. Si tú ya te sabes algo, no te lo vuelve a poner, salvo que su herramienta de empatía detecte que en ese momento necesitas un enchufe de energía. Entonces, no son herramientas que dicen, venga, 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 venga. No, no. Reducir el tiempo necesario de aprendizaje no quiere decir meter prisa. Quiere decir que si tú ya te sabes algo, vas a otro ritmo. Pero no son herramientas que te metan prisa de ninguna manera. Al contrario, son herramientas que tienen muy presente tu estado emocional y, de hecho, empiezan y terminan preguntándote, ¿cómo estás? Y mis hijos, de hecho, le pillaron el truco y sabían que cuando ponía que estaban tristes, los ejercicios eran más fáciles. Y como al acabar las clases de matemáticas yo les doy, si sacan sobresaliente, 20 minutos de videojuegos, todos los días decía que estaban tristes y me llamaron para ver qué es lo que pasaba. Y claro, les bajaba tal y tenían 20 minutos porque sacaban el sobresaliente. Entonces, tienen herramientas emocionales para reducir el tiempo necesario, no para meterte prisa. Y luego ya está el chaval, que tontos no son, y bueno, pues se aprovechan, ¿no? Pero al final tú como madre pues puedes llamar y vas subiendo el nivel. Pero no se estresan, yo te aseguro que no se estresan. Sobre todo si luego les recompensas. ¿Alguna pregunta más? O si queréis pasamos al café y tenéis la oportunidad de que Silvia os firme el libro. También la vamos a dejar que se tome un café y que beba agua. Y si queréis podéis comentar con ella cualquier otra cosa que haya quedado en el tintero. Muchas gracias, Silvia.